Vamos a hablar del perdón y la reconciliación en la pareja, el perdón y la reconciliación. Otra vez voy a regresar a la parte social, a la parte cultural un poquito. Venimos y por nuestra cultura, por cómo fuimos creciendo, por varias décadas anteriormente de cómo funcionaba la cuestión. Hay muchas parejas o habemos muchos matrimonios que no hemos aprendido a reconciliarnos. Algunas de las causas ha sido una vez más este machismo predominante de los esposos y de los padres que ha surgido por mucho tiempo, sobre todo en otro tiempo, pero que se sigue arrastrando de alguna manera, sigue como que en esta mentalidad nuestra. El machismo no dio de alguna manera margen a esta actitud de perdón, ¿sí? Muchas veces se pensó por muchas décadas atrás de nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, que pedir perdón era humillarse ante el otro, que pedir perdón era humillarse ante el otro. En este caso, fallaba incluso la misma educación. La misma educación no nos enseñaba esto. La educación, estoy pensando en la escuela o en otros ambientes, no ayudaba. Sí, no ayudaba. Se pensaba que eso de pedir perdón le tocaba solamente a las personas que, bajo el sistema machista, considerábamos como inferiores, como eso de pedir perdón le toca a la mujer, al hijo o al subalterno, alguien que trabajaba para mí. El jefe nunca le va a pedir perdón al empleado, ¿no? Era quien debía pedir perdón al superior y nunca al revés, ¿sí? De alguna manera. Entonces, muchas parejas de esposos no se percatan o no nos percatamos, dijo don Teofilito, que sus hijos siempre están observando, que nuestros hijos son unas esponjas, ¿no? Por ahí hay un videíto, se los voy a compartir ahí en el grupito, que se llama Children See, los niños ven, y cómo lo que los niños ven lo repiten. Nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen, ¿no? Incluso ellos llegan a hacer sus propias reflexiones, a veces en la escuela, a veces con los amiguitos, a veces con alguien más, sobre lo que ven en casa, ¿no? Sobre lo que ven en casa. Alba decía que cuando ella era maestra, Alba fue maestra como por 12 años, cuando era maestra, los niños, ¿no? En la escuela, en el salón de clases de Alba, ¿no? Y eran niños de preescolar, de kinder y de prekinder, y tenían como que centros en la parte de lectura, la parte de matemáticas, y había una parte como de casa, como una cocinita y unas cosas así. Y entonces los niños chiquitos, otra vez, estoy pensando 4 o 5 años chiquitos, sentaban ahí les tocaba ese centro o ese espacio durante el día, ¿no? Pasaban la lectura, matemáticas, las demás cosas que iban aprendiendo poco a poco y sentaban ahí, y entonces los niños proyectaban lo que pasaba en su hogar, ¿no? Entonces había niños que sentaba así como que, Lupe, tráeme de tragar, le decían a la niña, a la compañerita de la escuela. Entonces actuaban como actuaba su papá y las niñas también como actuaba su mamá, actuaba su mamá. Entonces, muchos niños de alguna manera, al ver que sus papás, ¿no? Cómo actúan, van de alguna manera absorbiendo eso. Si ven que sus papás discuten mucho, por ejemplo, que sus papás se ofenden mutuamente, que sus papás se guardan rencor, etcétera, ¿no? A la postre los niños, y a mí me parece que parte, aunque suene raro, pero parte entre otras circunstancias también, no quiero nada más como pensar qué es esta situación, pero parte de que la tasa nupcial esté mucho más abajo que muchas décadas atrás, es decir, que mucha gente no se está casando, tiene que ver porque muchos padres de familia no han dado un buen ejemplo de matrimonio a sus hijos, ¿no? Los hijos pueden estar pensando, si sus papás pasan peleando siempre así como que, pues si así es la vida del matrimonio, pues es mejor no casarse, ¿no? Yo he escuchado gente cercana a mí que tiene la resolución como, o sea, yo no me voy a casar, muchachitos, jovencitos, ¿no? Como que, y a la hora que le rascas a su historia, tiene una historia de sus papás, pues no muy grata, ¿no? Que mi hogar sea como el de mis padres, ¿no? De alguna manera, si me llevo a casar, que mi hogar sea como el de mis padres, es crear como otra vez.
Depende de cómo va la cosa, entonces sucederá, ¿no? Entonces, es importante el ejemplo, es importante el ejemplo. Y una parte del ejemplo, y esto también es, mire, ahora el discurso en general ha perdido valor. Estoy pensando, el discurso parental ha perdido valor. Que yo le diga a mi hijo, haz esto y mi hijo no lo hace, me tira loco. Digo, no debería ser así, pero tristemente así es. El discurso ha perdido valor, el parental. El discurso político, olvides el discurso político. El discurso político está por los suelos. Quiero decir, incluso el discurso religioso, ¿eh? Otra vez, 50 años atrás, nos regresamos, ¿no? Lo que decía el padre, eso era, lo que era el sacerdote de la iglesia, eso era casi como si hablara a Dios. Con tantos escándalos que hemos vivido en la misma iglesia, el discurso religioso también ha perdido valor. El discurso parental también es así. No, yo cuando era niño, lo que mi papá decía, eso era, así iba la cosa. Yo agachaba la cabeza y escuchaba a mi papá y ejecutaba lo que mi papá me pedía. Así era. Ahora los muchachitos tienen 7, 8, 9, 10, 11 años y es como que, ¿what? ¿Ah? Retan al papá. Y ahora están hasta más grandes que el papá, ¿no? Porque unos papás chaparritos y unos hijotes impresionantes. La familia, la relación de esposos, ¿sí? Unos padres de familia que saben dialogar, unos padres de familia que saben dialogar, que deliberan juntos, que se perdonan, que se piden disculpas cuando se equivocan el uno con el otro, están haciendo indirectamente, en este modelo nuevo de cómo educamos a nuestros hijos, una escuela del perdón en su propio hogar. Una escuela del perdón en su propio hogar. Los hijos que ven este testimonio que sus papás, no que no se enojan, que se saben reconciliar, que no se guardan rencor, que no se dejan de hablar por tiempo. Entonces a lo mejor ahí les puede llamar la atención de, pues qué bonito es el matrimonio, qué bonito es el matrimonio, ¿no? Si me llego a casar, quiero un matrimonio como el de mis papás. Entonces los hijos tienen derecho a que los padres se reconcilien, ¿sí? A que los padres se reconcilien. Es importante. A veces cuando los papás peleamos mucho, los hijos están confundidos. Se confunden bastante de verdad. Y los hijos, y quiero que piensen los hijos de otra vez, que se imaginen los hijos es como que, pues no saben a quién darle la razón. De alguna manera. Él es mi papá. Ella es mi mamá. Los hijos se ponen en entredicho. ¿Sí? A veces oyen decir a los papás que a veces cuando hacemos síndrome de alienación parental, es decir, que nos queremos ganar a los hijos y le echamos la culpa al cónyuge, es que él o ella me ofendió, por tanto que me pida perdón el canijo o la canija, ¿sí? Hay que saber que la persona que reconozca, ¿sí? Es la persona más noble, la que sea consciente que dé el primer paso es importante. Es importante que los padres se pidan perdón, se pidan disculpas entre ellos. Muy importante para la relación y muy importante para sus hijos. Muy importante para sus hijos en cuestión del testimonio que se les está dando, a ellos. ¿Sí? Esto es muy importante. Y para que haya reconciliación, pues necesita haber perdón. Muchas veces que estamos peleando corrido, nadie pide perdón. ¿Por qué mi relación está mal? Porque los dos somos un par de orgullosos. Porque nadie quiere dar su brazo a torcer. Porque si lo doy, entonces pienso se me va a montar. Entonces yo aparezco como débil. En las cosas de Dios, el que pide perdón es el fuerte. En Lucas 6, 36 al 38, Lucas 6, 36 al 38 nos habla de esta invitación que les hace Jesús, ¿sí? A perdonar. Voy a abrir Lucas 6, 36 al 38. Le voy a pedir que ponga su mano derecha en su corazón y reciba ahí en sus corazones, en su corazón de esposo, de papá, de mamá, ¿sí? Esta palabra de Dios. Lucas 6, 36 al 38 dice así la palabra de Dios. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen
y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes. Palabra de Dios. Vea, otra vez, ¿no? Porque con la medida que midas, con esa serás medido. Con la medida que midas, con esa serás medido. La palabra de Dios nos invita a ser generosos en esto, en perdonar. Perdona y serás perdonado. Perdona y serás perdonado. Esta realidad se aplica en toda la vida cristiana, hermanos. Estamos invitados, es una de las enseñanzas fundamentales de la vida cristiana. Estamos invitados a perdonar siempre. Y si imagínense si en general estamos invitados a perdonar en general. Acá retomará el texto y hablará incluso de los enemigos, perdonar a los enemigos. Nos invita hasta ese nivel el evangelio. Imagínense si tenemos que perdonar al extraño o a la persona que me hace daño, que es mi enemigo, o a alguien más fuera. ¿Cuán más no tenemos que practicar el perdón en nuestro hogar? Con su esposa, con su esposo. Es muy importante. Yo creo que uno de los elementos esenciales también en la vida matrimonial es esto, el aprender a pedir perdón. Y otra parte, aprender a perdonar. Porque luego a veces hay en la familia o en la pareja quien pide perdón, pero el otro no te perdono. Ahora no te perdono, me las vas a pagar. Entonces, hay dos cosas en el perdón. Aprender a pedir perdón si yo fui el que ofendí, ¿sí? Pero también aprender a conceder el perdón si yo fui el ofendido. Entonces, de las dos partes, de alguna manera, se aplica esto. Entonces, ¿qué es perdonar? Primera cosa, ¿qué es perdonar? Perdonar no es, porque los seres humanos no somos computadoras, olvidar la ofensa. Si no, pues sufriríamos de amnesia. Es como que yo no perdono hasta que no olvido. Yo perdono y no olvido, o no, o alguna cosa así. Es cierto, yo puedo perdonar y no olvidar, ¿sí? Perdonar no es olvidar la ofensa queda ahí, yo decido perdonarla, ¿sí? Yo decido perdonarla. Ahora, perdonar no es una obligación que se impone, no es que tienes que perdonar, porque lo hay gente, la familia, los amigos, la mamá, alguien, tienes que perdonar, no es una obligación, usted tiene que decidir, ¿sí? El perdonar es una acción libre de la voluntad. Yo, José Juan, no porque tengo que, yo decido perdonar, porque el perdón me hace libre a mí. Aparte que a la relación hace mucho bien. También no es perdonar, actuar como si no pasó nada. Es como que no perdona, no se dice nada, pero como si no pasó nada, ¿no? Se da el restablecimiento, disculpe ahí, no está la palabra, de la situación. Como que no pasó nada. Así la cosa va bien, ¿no? También no es perdonar, justificar o racionalizar por qué lo hizo. No, es que pobrecito lo hizo por esto. No. Eso no es perdonar. Justificar, racionalizar por qué se hizo o por qué sucedió o aquella situación o aquella cosa, eso no es perdonar tampoco. Tampoco es perdonar, sentirse bien hacia la persona. Es que ya me siento bien, entonces quiere decir que ya la perdoné. No quiere decir tampoco implícitamente, no quiere decir que ya me siento bien, ya lo perdoné. No quiere decir tampoco eso, o no implica eso. Perdonar no es requerir recompensa o reparación. Es que si no me la paga, entonces no lo perdono. Si no hace tal o cual, no lo perdono. Si no me trae flores, no lo perdono. Si no me invita a no sé qué, no lo perdono. Si no me hace enchiladas verdes, no lo perdono, lo que sea. No se trata de requerir recompensa o reparación. El perdón se concede, se regala de alguna manera. Otra cosa que no es perdonar es aceptar el mal sin decir nada. No importa, está bien, me hace daño, que me vuelva a hacer daño, tampoco. Esto genera una actitud de víctima y de destrucción medio nociva hacia adentro de la relación del matrimonio. Perdonar tampoco implica que aquel que perdona tiene superioridad moral. Yo perdono
Yo perdono porque yo soy más santo que tú, pecadora o pecador. Porque yo, Dios, sabe que yo soy bueno y tú te vas a condenar. Perdonar no implica que yo tenga una superioridad moral sobre la otra persona, tampoco. No implica. Entonces, ¿qué sí es perdonar? ¿Qué sí es perdonar? ¿Sí? Porque si hay una superioridad moral, quiero decir esto, entonces sería una humillación para el ofensor. Es yo soy el grande y tú eres el chiquito. Yo soy el santo y tú eres el pecador. No implica una superioridad moral. ¿Qué sí es perdonar? ¿Qué sí es perdonar? Es amar intensamente. El perdón es amar intensamente, amar intensamente. El perdón sí es, ¿sí? Generoso y pleno, ¿no? Cuando el amor en una pareja es auténtico, es verdadero, el perdón es generoso y pleno. No, medio te perdono. Ay, de a poquito. No, cuando el amor en la pareja es auténtico, de verdad, cuando usted ama a la otra persona, el perdón es generoso y pleno hacia la otra persona. El perdón es un acto liberador. El perdón es un acto liberador. Consiste en ser capaz, ¿sí?, de romper la cadena que liga la causa con el efecto. Me hiciste esto y entonces pasó esto. Es un acto liberador romper esta cadena. Me hace libre de esta cadena de liga entre la causa y el efecto. Perdonar es admitir la ofensa o la irritación, no es, como yo decía, justificar, racionalizar o no pasó nada, me siento bien, no. Perdonar es admitir que lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, ¿sí?, me ofendió y me hizo daño, es entrar en contacto con eso, no es racionalizarlo, no es, no, es que no fue tanto, no, me hizo daño, me hizo sentir mal, me humillaste, alguna cosa, es admitir la ofensa, es desde ahí que puedo perdonar, si no estoy siendo consciente de que estoy perdonando. Perdonar también es ir más allá de la justicia, ir más allá de la justicia. A eso nos invita el Evangelio. La justicia no puede ser un freno para el perdón. O es que no es justo que me hizo esto. A veces el perdón implica en la vida del matrimonio, en la vida de la familia, ir más allá de la misma justicia. Ir más allá de la misma justicia. Otra vez, mire, con los hijos generalmente lo hacemos. Este amor por los hijos lo tenemos inyectado. Entonces vamos más allá de la justicia. El perdón es entregar la ofensa a Cristo crucificado. Este es un nivel más profundo. Generalmente en muchos ambientes no cristianos o no católicos nos quedamos con todo lo demás que yo he mencionado, pero en la vida cristiana hay un eslabón, hay un elemento, hay un escalón más alto. Hay una parte de la gracia donde la parte humana a lo mejor no alcanza. Perdonar es entregar. ¿Qué hago yo con este daño que me hicieron cuando concedo el perdón? Entregar la ofensa a Cristo crucificado. Ahí entra la parte de la ayuda de Dios. Lo pongo, este daño que me hizo, traición, esta mentira, este dolor que me causó mi pareja, lo pongo a los pies de Jesucristo. El padre Francis Frankovich del Centro Carismático, en su libro Perdonar de Corazón, un libro muy bonito, Perdonar de Corazón, habla de esto y resalta este punto bastante. A veces conozco varios terapistas, mire, me relaciono con algunos de ellos, sobre todo cuando estamos trabajando con parejas y eso, y yo refiero a veces esta cuestión del perdón, manejarlo nada más desde las fuerzas humanas, a veces no es tan sencillo llegar al perdón. Pero cuando entra Dios en juego, cuando entra la parte de la fe, entonces se redimensiona todo. Entonces perdonar es entregar la ofensa a Cristo crucificado. Es en la cruz que todo mal, incluso el que fue de alguna manera realizado contra mí, es destruido. Número 7, más o menos en la misma línea, es confiar, ¿sí? Después que se lo entrego a Jesús, el mal que me hizo mi esposo, cualquier persona, confiar en su victoria sobre mí y sobre la otra persona.
que Dios, que su salvación, su vida va a tener victoria sobre mí, sobre este sentimiento que tengo y también sobre la otra persona. Va a empezar a ayudar a que la otra persona, mi cónyuge, ¿sí?, vaya entendiendo, vaya valorando, vaya amando, vaya viviendo la vida de Dios también poco a poco. Finalmente, ¿sí?, perdonar es tener la oportunidad de enmendar el error. Tener la oportunidad de enmendar el error. En el matrimonio esto es importante. Es un proceso. ¿Sí? Otra vez nos vamos a equivocar muchas veces. Es importante que las veces que nos equivocamos pidamos perdón y que vayamos aprendiendo de los errores cometidos, En la línea de la parte espiritual yo decía, perdonar es transferir el mal a Jesús crucificado. Es en la cruz donde todos los pecados son perdonados. ¿Sí? Todos los pecados son perdonados, todo el mal es destruido, todo el mal humano, aún el peor que fue la muerte del mismo Hijo de Dios, es destruido, la muerte es destruida, el pecado es destruido, el mal es destruido. Es importante en esta oración que hacemos y que vamos a hacer ahorita al final, ¿sí? Después de perdonar a la persona, ¿sí? Hacemos esta parte de yo te perdono, ¿sí? Y luego otra parte en los seminarios, en los dos seminarios que nos hacemos mucho también esta otra parte, yo te bendigo. Tú me hiciste un daño, en este acto de amor, del perdón, yo te bendigo, yo te deseo un bien, ¿sí? Funciona en la vida cristiana así, es opuesto a cómo funciona con las cosas del diablo. Sabes que generalmente cuando tú vas a un brujo o a una bruja, ¿no?, a que te digan quién te hizo un mal, ¿no? Si alguien te hizo un mal, ¿no?, lo primero que te preguntan es, ¿se lo regresamos? ¿Se lo regresamos? ¿Sí? Porque en las cosas del demonio el mal se paga con mal. En las cosas de Dios el mal, ¿sí?, nosotros estamos llamados, ¿sí?, a dar una bendición aún a aquellos que nos han hecho el mal. Entonces, cuando nos hacemos daño tenemos que decirle a nuestro cónyuge, yo te perdono, ¿sí? Yo te perdono, Alba, por las veces que ¿no? Y yo te bendigo. Y puedes encender la bendición. Que Dios llene tu vida, que te dé paz, que Dios te guíe por su caminar, que te muestre las cosas bonitas de su vida, etcétera. Podemos extender de alguna manera la oración. El padre Francis en su libro, Perdonar de Corazón, habla de unos pasos importantes para el perdón. Y habla como de 3 etapas, ¿no? Una etapa preparatoria, una etapa durante el proceso de perdón y una etapa post-perdón. En la preparación, en la primera etapa, menciona que es importante para prepararse para perdonar 2 elementos esenciales. Primero, pedir la presencia del Espíritu Santo que nos habilita, que abre nuestros corazones, que hace que la presencia de Dios habite en nosotros. Pedir la presencia del Espíritu Santo, primer cosa, ¿sí? Pedir la presencia del Espíritu Santo. Y segunda cosa, ¿sí?, en la preparación, experimentar el amor de Dios. Entonces, antes de perdonar, antes de entrar en el proceso y de alguna manera ir a este proceso, y puede ser que la persona esté presente, puede ser que la persona no esté presente, puede ser que mi cónyuge esté presente o que no esté presente, ¿sí?, en la otra parte, pero en la tercera abordaré un poquito esto. Entonces, primera parte, pedir la presencia del Espíritu Santo, y segundo, experimentar el amor de Dios. Entonces, es muy importante que vivamos y experimentemos, ser conscientes de la misericordia de Dios hacia mí mismo, ¿sí? Entrar en este contacto de cómo me ama Dios, ¿sí? Cómo me ama Dios a mí, cómo me perdona Dios, cómo me recibe Dios. Porque si yo no experimento perdón y misericordia, es bien difícil que yo sea misericordioso. El padre Francis habla de estos 2 puntos y son muy importantes. Antes de pedir perdón o de perdonar a alguien, es importante pedir la presencia del Espíritu Santo y luego experimentar el amor, la misericordia, el perdón de Dios en mi propia vida por mis propios errores. La segunda parte es esta de la proclamación. Y el padre habla que estamos llamados en esta parte a proclamar con la mente.
Y con la mente, la primera parte hacemos reconozco el mal, lo que hablamos de lo que sí es, reconozco el mal y la profundidad de la irritación, de la persona o de la situación. Ahí quedó también mal escrito. De la persona y de la situación. Reconozco el mal y la profundidad, es decir, cuando me pasó esto, porque el Padre incluso traslada a situaciones de, no lo sé, me mordió un perro en la calle, ¿no? Que no envuelve una persona, pero que eso me irrita y que también necesito reconciliarlo muchas veces. Pero cuando es con una persona es lo que hizo Alba en este momento, me hizo sentir triste, me hizo sentir despreciado, me hizo sentir como ya ves, tío, reconozco el mal y la profundidad de la irritación, me hizo sentir así. Si no niego, entro en contacto con la emoción, con el sentimiento, ¿sí? Entonces con la mente reconozco eso, lo traigo a mi mente y me produjo esto. Lo que hizo, sí, Jesús, lo que hizo Martín, lo que hizo Sergio, lo que hizo Abraham, sí, esto me produjo esto en el interior. Siguiente paso con la voluntad, proclamo el perdón hacia la persona o la situación en el nombre de Jesucristo. Proclamo el perdón. Entonces, yo te perdono, ¿no? Otra vez, Jesús, Martín, Abraham, Sergio, yo te perdono en el nombre de Jesús. Esta parte, ¿sí? No es mágica, pero es muy importante que la hagamos en nuestra oración siempre, porque tiene un poder impresionante cuando lo entendemos que todo lo que tenemos en salvación y en gracia nos lo ha ganado Jesucristo. Yo te perdono en el nombre de Jesucristo. O yo te bendigo en el nombre de Jesucristo, o yo te deseo lo mejor en el nombre de Jesucristo, pero cuando hacemos perdón también es, yo proclamo el perdón hacia la persona, yo te perdono, Alba Iris, en el nombre de Jesucristo, te perdono de una vez y para siempre, ¿sí? Y tercer paso, después de que perdono, proclamo una bendición. Otra vez, esta oración puede ser interna, no tiene que estar la persona de frente, puede estar o no puede estar, ¿sí? Pero no tiene que estar. Esta es una cosa que yo hago. Tercera parte, proclamo una bendición hacia la persona o la situación, otra vez en el nombre de Jesucristo, ¿no? Yo te bendigo, Alba Iris, en el nombre de Jesús. Deseo que toda su vida, todas las cosas bonitas que vienen de Dios sean en su vida, ¿sí? En primera de Pedro 3:9 dice que nosotros estamos llamados a heredar una bendición, siempre a heredar una bendición. Y finalmente, para cerrar el proceso, ¿no? Y estoy pensando acá si aplicaría en una pareja, ¿no? Primer cosa, ¿no? En el interior recibo en fe la victoria de Jesucristo. Recibo en fe la victoria de Jesucristo sobre esta situación concreta que pasó con nosotros. Recibo en fe. En Mateo 7 del 7 al 8, ¿sí? Mateo 7, déjenme abro Mateo 7. Mateo 7 del 7 al 8. Dice, pidan y se les dará, es parecido a lo de Lucas. Piden y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Entonces recibo en fe, es decir, si yo le pedí a Dios que me diera victoria sobre este malestar, sobre esta tristeza, sobre este dolor, ahora, y esto es importante en el proceso del perdón y el proceso de oración, ahora lo recibo. Ahora lo recibo, ¿sí? Dios, tú me estás llenando de paz, de tranquilidad, de serenidad, lo recibo, ¿sí? Y luego dice, siguiente paso, ¿sí? En la parte de cerrar el proceso, expreso el amor de Dios hacia la persona, ¿sí? Y otra vez aquí en el matrimonio es, voy y hago un gesto hacia la persona. Le dejo saber de mi proceso, por supuesto, ¿no? Y le hago un gesto. Me acerco, a lo mejor a veces no va a ser un abrazo porque si la otra persona no está lista, pero va a ser un gesto de cercanía. Quiere decir que ya mi corazón está más libre, que ya mi corazón está limpio de aquello que me estaba separando, ¿sí? Y finalmente, ¿no? Este expresar el amor de Dios se hace en palabras y en obras, en cómo empezamos a tratar a las demás personas.